Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos estamos alegres? Qué bueno, hermanos, el estar en este lugar. Es una bendición maravillosa poder reunirnos en el nombre del Señor y poder especialmente agradecerle a través de estos cánticos. Sea bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, las personas que nos están viendo que están viendo esta transmisión también. Dios les bendiga. Y pues queremos gozarnos en esta noche después de ese momento tan especial. Amén. Puede abrir su Biblia ya en el libro de San Juan. Libro de San Juan para leer en el capítulo 5 y en el verso 39. Gloria al Señor. Cuando todos lo han encontrado, pueden glorificar al Señor. Sé que es un verso, pero que lo sabemos de memoria y que nos encanta mucho. Gloria al Señor. Libro de San Juan en el capítulo 5 para leer el verso 39. Y dice así la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias, porque es una bendición estar en tu casa, Señor, a pesar de las dificultades, quizás algunos problemas, Señor, algunos tropiezos que se nos presentaron durante el día, pero gracias, Señor, porque aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y nos hemos deleitado, Señor, adorando tu nombre, dándote la alabanza y la adoración que tú te mereces. Pero en este momento, Padre bueno, estamos delante de ti también esperando ser bendecidos a través de esta palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Hemos venido con esa necesidad en nuestros corazones y gracias por permitirnos, Señor, estar acá. En el nombre de Jesús lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Amén. Bendito el nombre del Señor. Decía mi hermana Lucy que a pesar, ¿verdad?, de que se ha anunciado esta situación tan terrible y que como cristianos también tenemos ahí un poquito de temor por lo que se podía presentar, pero al igual que el huracán pasado, la tormenta esa que estuvo en los diferentes países, gracias al Señor no llegó acá, y hoy se dice lo mismo, que como que está un poquito, se ha rebajado la fuerza que traía y bueno, eso para nosotros nos alegra. Amén. Pienso que en esta noche algunos de los hermanos no han venido porque algo que tenían miedito de la lluvia, ¿verdad? Que podía el huracán volverse fuerte, pero gracias a Dios que no. Y alegrémonos los que estamos en esta noche. Amén. Alégrese, hermana y hermano que ha venido en esta noche, porque es una bendición estar acá, es algo tan especial. Amén. Quiero decirles que yo le puse un pequeño tema a esta lectura de San Juan 5:39. Y ahí estaba pensando qué le voy a poner, qué tema. Pero había pensado ponerle un llamado de alerta. Y le puse así rápido, pero luego, después de estar leyendo, me encontré con que el tema era mejor el poder de la palabra. Y así que vamos a hablar del poder de la palabra. Y quiero decirles que para mí, hermanos, este es un gran privilegio de poder compartir con ustedes. Y yo quiero hablar de la palabra del Señor. Y cuando digo que quiero hablar de la palabra del Señor, es que quiero hablar de la Biblia. Quiero hablar de este libro maravilloso que todos tenemos. Amén. Este libro, hermanos, que a través de él se nos ha sido revelada la salvación y muchos tesoros que hay acá. Nosotros hemos podido descubrirlos a través de esta palabra, a través de la lectura. Por eso es que me encanta a mí cuando dice escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna, y ellas, esta palabra es la que da testimonio de mí, dice el Señor. Amén. Y entonces me llamaba la atención esa lectura, hermanos. Yo quiero decirles que es un libro tan importante, es el libro más importante del mundo. ¿Sabe usted que cuando uno ve esas películas, verdad, se ven que hay unas bibliotecas, pero inmensas? Hay un montón de libros, y hay un montón de libros que también tienen cosas importantes. Pueden existir muchos libros, hermanos, que tienen un muy buen contenido. ¿Sabe que un día
yo vi donde el hermano pastor, son raras las veces que yo pueda hablar con él, y bueno, le pedí de favor que me atendiera un día, y en la conversación él me dijo que leyera un libro. Quiero decirles que estuve muy interesada en ello, y leí el libro y no se me ha olvidado. Me dijo dos, el segundo se me olvidó, pero el que me dijo primero se titulaba Ama o Muere. Y me pareció importante y lo fui a buscar, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy, aunque no tengamos el dinerito ahí para ir a comprar ese libro, que puede ser algo caro, pero lo encontré por ahí pidiendo ayuda en el internet y pude leerlo. Y vi los ejemplos tan bonitos, habían bastantes ejemplos, pero ya quiero decirles que fue una bendición que aunque lo leí, ya el hermano pastor se lo sabía de memoria y me lo dijo de memoria, y cuando yo fui a leer, estas son las palabras que el hermano me dijo, y yo me sentí feliz porque ya las tenía acá también. Fue muy hermoso. Lo que quiero decir, hermano, es que hay libros que tienen cosas muy importantes. Hay libros, hermanos, que traen mucho consejo. El otro libro, no me acuerdo cómo se llamaba directamente, pero me acordaba algo así que decía la raíz más mala o la raíz más dañina. Lo busqué y no me salió, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decirles, hermanos, es que los libros tienen cosas muy importantes. Cuando yo era muy joven y iba al instituto, estudié de noche, a mí me dejaban de leer muchas obras. Y a mí me encantaba leer esas obras. Las leía, y bueno, en esas materias en las que se iba a salir la lectura que nos habían dicho, quiero decirles que sacaba buena nota, porque a mí me gustaba leer. Pero cuando cuando el Señor me llamó, cuando Él me trajo, gracias a Él, encontré que en la palabra habían muchos libros y que eran muy importantes. Y esto, hermanos, es una bendición, pero hay libros que traen consejo, hay libros que usted puede leer y allí hay una diversidad de libros. En esas bibliotecas uno se puede ir a dar gusto y está leyendo uno, puede traer unos cuantos, se los prestan y allí los puede leer allí mismo, ahí se deleita, se da gusto y puede encontrar consejería matrimonial, puede encontrar consejería religiosa, puede encontrar consejería para la juventud, puede encontrar consejería para poder educar a los niños, que en estos tiempos, hermanos, a mí me da risa de ver que los niños son tan inquietos. Cuando nacieron los míos eran un poquito quietecitos, y luego yo oía ya pasadito un poquito el tiempo que las hermanas decían, ay, es que este niño como molesta, que este niño desde aquí está queriendo gritar, queriendo hacer qué cosa, y hay que cantarles para tranquilizarlo. Y ahí, hermanos, hay consejería, hay libros que le traen eso para que usted pueda educar a sus hijos. Mire qué bonito, yo nunca pude tener un libro de eso, ¿verdad? Nunca lo vi, pero hay libros que traen consejería también para educar a los niños. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero, hermanos, de todo eso, la Escritura o la Biblia encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Todo, hermanos, ahí está la consejería de todo. Lo que pasa es que a nosotros, hermanos, muchas veces no nos interesamos en leer esta palabra que es tan importante, donde se encuentran. Si nosotros tenemos 66 libros, dicen los católicos que ellos tienen 72 y que por eso este libro no es la verdadera palabra, porque no está completa. Pero aquí tenemos esos 66 libros, hermanos, que nosotros podemos leer, los que nosotros podemos buscar. Por eso me agrada la recomendación que dice escudriñar las Escrituras. Y ahí, hermano, usted puede mejorar, puede enriquecer el vocabulario. Ahí puede deleitarse y pensar de cómo va a alabar al Señor, porque usted ve que hay que ser agradecido. Y si no leamos o lea, ¿verdad? Por ahí el Salmo 103 que dice que no nos olvidemos de ninguno de los beneficios. Así que, hermanos, en este libro tan precioso, donde hay, que aquí solo se ve uno, pero que hay muchos, podemos encontrar, hermanos, cosas maravillosas, cosas especiales, hermanos, que nos hacen ser una mejor persona, nos hacen ser un mejor creyente. A los jóvenes, mejores jóvenes, mejores estudiantes, mejores padres, mejores madres. ¿Qué es lo que no vamos a encontrar ahí? Mire, la gente bien ignorante hay veces que dice, bueno, que es una contradicción algunas veces, y dicen, no, es que, y siempre lo repetimos,
Es que, mire, Dios no se vista así tan desordenadamente, vístase ordenadamente porque usted es cristiana, no, mire, y siempre le dicen es que lo que Dios quiere es el corazón, así que lo demás no, porque no lo ha visto en la palabra, porque no lo ha leído. Yo quiero decirle a mis hermanas y a los varones que aquí está hasta cómo nosotros nos tenemos que vestir, amén. No sé si lo han visto, hasta cómo tenemos que vestir, ahí dice. ¿Cómo nos debemos de conducir? Qué bonito, porque este libro tiene algo precioso, tiene muchas cosas especiales. Muchas personas lo menosprecian este libro. Quizás habrán el gran montón de libros en una biblioteca inmensa, y ustedes se han fijado que en unas bibliotecas en Estados Unidos, creo yo, en algunos otros países, que hay una biblioteca que hay un puño de libros acá, una rimera hasta arriba, otra rimera, y la gente allí va a buscar, pero hay inmensidad, son cientos de libros. Y la gente siempre va a ese lugar y va a buscar diferentes clases de libros. Pero la Biblia casi nadie la va a buscar. Por es que el mundo está tan convulsionado, por es que no se informa de la grandeza que hay acá, del poder que tiene este libro a través de la palabra del Señor. Amén. Porque no conocen, no se encargan de buscar, de escudriñar, de leer este libro. Y sabe que unas personas están diciendo, ese libro aguanta con lo que le ponen. Cuando uno empieza a decir, miren, este libro dice esto, y empieza a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y muchos textos que uno tiene acá en la cabeza y se los comparte a las personas cuando evangelizamos. Dice, es que ese libro aguanta con lo que le ponen. Y son muchas las personas, hermanos, que dan sus propias opiniones, sin conocer realmente lo que es la palabra de Dios, sin escudriñar este libro tan importante. Se forman otros conceptos y están diciendo, ese es cualquier libro. Fíjense que hasta últimamente, hermanos, hace unos cuantos años, en lugar de dar un tratadito, se daba un evangelio, un librito azul, ustedes se acuerdan, o sea, todo el Nuevo Testamento. Porque la gente tiende como cuando se le dice que lea la Biblia, tiende como a tener pereza de ver esos grandes libros y leer el Antiguo Testamento, o sea, los libros más grandes de historia que están ahí. Entonces se repartía el Nuevo Testamento en aquellos libritos. Mire que cuántos libros de esos se han encontrado botados. Quiero decirles que mi hija tiene como negocio una chatarrera, así le dicen al negocio, una chatarrera. Y como ella compra la hoja de Bon y las de las revistas, no compra empaque, ¿verdad? En los libros, en los costales de libros, en los costales de libros o de papel que le llevaban, iban muchos libritos del Nuevo Testamento, muchos tomitos, así le puede decir uno, un tomo del Nuevo Testamento. Qué lástima, cómo la gente desprecia, cómo la gente vota algo tan importante. Es porque dicen, no, esto aguanta con lo que le ponen, y lo tiran a la basura sin saber lo que están votando. Amén. Pero nosotros sí sabemos lo que tenemos. Amén. Es por eso, hermanos, que como menosprecian este libro y la gente ha leído. Con este mismo libro, hermanos, existe en todo el mundo. No hay otra Biblia. Este existe en todo el mundo. Sabe que la gente que lee y no le da la interpretación, aquella gente que lee sin entendimiento, sin pedirle dirección, porque para leer este libro es necesario pedir la ayuda del Espíritu Santo para poderle entender. Y si no, lo leeríamos cuántas veces y no haríamos nada, no le entenderíamos, siempre viviríamos pensando y opinando lo que nosotros creemos. Mucha gente ha leído este libro y es por eso que también hay muchas religiones. Y lamentablemente que a causa de esas religiones, porque yo quiero decir algo, hermanos, la palabra o no es ninguna religión. El evangelio es un evangelio puro, amén. Es la palabra de Dios, es algo especial. Pero a causa de que mucha gente, ¿verdad?, están leyendo la palabra y le dan un diferente discernimiento, lamentablemente viene a ser para muchas personas una piedra de tropiezo. Y nos encontramos muchas veces en la calle, mis hermanos, que uno va a hablar de la palabra y la gente no sabe qué hacer. Y la gente dice,
No, dice, es que uno no sabe, que aquí lo visita uno que dice de tal religión, y así lo nombran, y lo visita otro y es de tal religión, y uno no sabe qué camino tomar. Nos quedamos mejor aquí como estamos, nos sentimos bien. ¿A cuántos les han dicho esas cosas, esa frase? Amén. Porque para unos el evangelio es tan sencillo, es tan fácil, no es así común, pero para otros se requiere de mucho esfuerzo y de mucho amor. Amén. Lo que pasa es que a través de tanta secta que hay y tantas opiniones de las personas, muchas personas menosprecian este libro, y al menospreciar este libro, menosprecian el evangelio, menosprecian la palabra de Dios, menosprecian el evangelio de Dios, menosprecian la ley de Dios. Y la escritura no es cualquier libro, la escritura es la palabra del Señor. Amén. Quizás esta Biblia, hermanos, exista en todo el mundo. Por allá anda la Biblia en manos de muchas personas. Unos la leen, otros no la leen, la ponen por ahí. Pero esta Biblia es la misma en todo el mundo. Quizás solamente está escrita en diferentes idiomas, ¿verdad? Como nosotros aquí, el español, nadie dice que va a tener una en inglés porque no le va a entender. En chino. En diferentes idiomas existe y está escrita esta misma palabra. Y también descubrí por ahí que está, se le llama de diferentes formas. Vi por ahí que se le dice la Torá, me parece. Así es, mi hermano Elías, la Torá, ¿está bien dicho así? O la Torá. La Torá, el Islam, la palabra de Dios, la palabra del evangelio, el libro de la ley, las sagradas escrituras, el mensaje de Cristo, el mensaje de la verdad, y muchos nombres se le pueden dar a este libro, pero eso no cambia la verdad de Dios. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? No cambia la verdad de Dios, aunque tenga diferentes nombres, y pueden existir, como dije, muchas religiones con la misma palabra de Dios. Pero la religión no cambia la vida del hombre. Quien cambia la vida del hombre se llama Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, este libro es un libro precioso donde encontramos tesoros valiosos. Y para nosotros lo más importante que encontramos ahí es la vida eterna. Y aunque otras personas estén negando la eficacia de este libro y lo menosprecien, es la palabra de Dios. Y hay poder en esta palabra, amén. En medio de esta situación, hermanos, que embarga a las personas, y que unos dicen otra cosa, y que aquí hay una religión, que aquí hay otra, y la gente no haya qué camino tomar, qué decidir, se encuentra ahí con que no sabe. Hoy nada menos estuve platicando con una de mis nueras, y me contaba, gracias a Dios tuve la oportunidad de poderla evangelizar, de hablar pues muy bien con ella, y ella muy educada me dice de que ella siente, a pesar de que tiene sus comodidades y que sale de paseos, ella va a Cuba, ella va a Panamá, ella va a Estados Unidos, ella va a todas partes a pasear, tiene pues cómo hacerlo, pero hay en ella un vacío, necesita algo. Entonces, ¿verdad? Le digo que necesita recibir a Cristo como su Salvador. Necesita ella buscar de Dios, y me dice realmente que eso es. Porque hay gente que está metida, ¿verdad?, en esa religión. Mis padres son bien religiosos, me dice, pero demasiado religiosos. Y mi padre, de parte de la madre, y los abuelos de ella de parte de la madre, pero el papá es como de esos indígenas. Así que me contaba ella que no sabe qué camino tomar, porque cuando ella era pequeña el papá dijo que no se bautizaran porque él es indígena, el padre de aquí por Izalco, y la madre quería bautizarla. Y ahora que están grandes, dice ella, que como no fueron bautizados, los hijos son como animales, dice. Los hijos tienen un carácter feo, dice, porque no son bautizados, dice. Imagínense lo que piensa la gente, porque no hallaban qué hacer en ese entonces cuando estaban pequeños, si creerle al papá o si creerle a los abuelos que estaban metidos en la religión católica, la tradicional.
Pero mire, me dice, ya grande yo siento un vacío y no hallo qué hacer. Pues entonces yo le presenté el camino del Señor, le pregunté si quería reconciliar. Una de mis nueras reconcilió y ni lo hemos anotado en el reporte del sábado que una de mis nueras reconcilió. Y yo doy gracias al Señor porque están escuchando la palabra del Señor. Pero se encuentra la gente, se encuentra el mundo en este dilema que no haya qué decisión tomar. ¿Sabe? Quiero contarles una historia muy bonita. Había una reunión, una conferencia, donde se estaba tratando de las religiones y de la paz en el mundo. Y por ahí estaba un montón de religiosos, habían varios, era una conferencia, había una mesa redonda, allá habían teólogos, había de todo, ¿verdad?, que estaban interesados en ese tema. Y la lectura o la historia que yo pude ver allí dice que Leonardo Boff, un teólogo muy famoso, tenía en un receso de esa conferencia, se salieron a platicar y tenía mucho interés al oír de religiones. Allí, ¿verdad?, unos opinan una cosa, otros otra, y ahí están en ese dilema, están como sacando conclusiones de las religiones en cuanto a las religiones. Y dice que Leonardo le pregunta a un famoso religioso conocido como Dalai Lama. Ustedes habrán oído de eso, un religioso famoso también. Dice de que él, queriendo como alimentar su conocimiento, dice que le pregunta a Dalai Lama, al oír tanto decir de las religiones, le pregunta, ¿verdad? Su santidad, le dice, ¿y cuál es la mejor religión?, le dice. Pero dice de que el hombre notó que este teólogo le estaba preguntando como con malicia, que le estaba preguntando así como tentándolo. Entonces se le queda viendo con una mirada también un poco maliciosa. Y me encanta lo que dice este hombre, porque dice la historia que el teólogo Leonardo Boff dice de que esperaba que le dijera que la mejor religión era la religión tibetana, o sea, del budismo, el budismo tibetano. Eso esperaba él en sus pensamientos, estaba pensando su santidad, ¿cuál es la mejor religión? Y le contesta este hombre religioso, la mejor religión es la que te acerca más a Dios, al infinito, le dice. Y el teólogo no se queda quieto por la respuesta. Se da, ¿verdad?, como aquí cuando le dice, no le dice que es el budismo tibetano, sino que le dice esto, la mejor religión es la que te acerca más a Dios, al infinito. Y no se queda ahí, sino que le pregunta, ¿y qué es lo que me hace mejor? Y le responde Dalai Lama, aquella que te hace más compasivo, te hace más sensible, te hace más amoroso, te hace más humanitario, te hace más ético. La religión que consigue hacer esto con el hombre es la mejor religión. ¿Cuántos alaban al Señor? El evangelio, repito, es el poder de Dios. Aquí le está dando la respuesta a este hombre y le dice que la religión que te acerca más a Dios es la que te hace mejor a ti, la que te hace mejor persona, pero le dice religión y es el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. Amén. Dice el apóstol en un pasajito por ahí en el libro de Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y en otro pasaje, ahí en Primera de Corintios, me parece, en el capítulo 3, no recuerdo muy bien, dice que la palabra de la cruz o la palabra del evangelio es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos lo creen? Es así, hermanos, el evangelio es poder de Dios y el evangelio es este libro que tenemos en nuestras manos, que por misericordia del Señor, pues Él nos ha escogido y nos ha dado el privilegio que nosotros podamos leer este libro. Pero me encanta eso, hermanos, porque ¿quién no tiene esa inquietud? ¿Quién no quiere saber cuál es la verdadera religión? Hace unos años yo me tomé así, no me lo robé. Me quedé con un libro que mi madre había guardado por años. Ese libro quizás tiene como 100 años, porque yo tengo más de 60 años. Y
Y ese libro yo lo leía cuando estaba chiquita, mi madre me lo leía y cuando ella murió no me dejó una herencia, pero me dejó, no me lo dejó, se lo dejó a una de mis hermanas y yo se lo quité y no se lo regresé. Cuando yo le contaba las historias que tenía ese libro, y vos lo tenés, me dice, dámelo porque ese es mío, mi mamá a mí me lo dejó. Sí, yo te lo voy a regresar, le dije, pero yo sabía que ella no lo iba a leer, no lo iba a aprovechar. Y yo sí, a mí me interesaba mucho y leí todo el libro y al final de ese libro es adventista. Y entonces decía allí, ¿usted está interesado en saber cuál es la verdadera religión? Así pregunta, ¿usted está interesado en saber cuál es la verdadera religión? Y ahí le dice, los que guardan el sábado. Porque el libro es quien hace este milagro. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas personas, hermanos, niegan la eficacia de este libro. Están diciendo, no, que no vale nada, ¿verdad? Como repito, es que aguanta con lo que le ponen. Pero hay muchos que han asegurado que es el mejor libro. ¿Cuántos lo creen? Es el mejor libro. ¿Sabe? Por allí busqué de unos personajes muy famosos. Voltaire, por ejemplo, dijo, antes de 100 años el evangelio habrá desaparecido. Será historia, dijo. Tomás Paine dijo, en menos de 5 años no se encontrará un tomo de las escrituras en los Estados Unidos. Gente negativa, gente que está negando la eficacia de este libro. Hume, otro personaje, anunció la muerte del cristianismo en no menos de 20 años. Pero la primera reunión de sociedades bíblicas se celebró en la habitación donde este hombre murió y este era Edimburgo, en las, ¿cómo le digo? En la sociedad de Edimburgo. Porque Jesús dijo, mis hermanos, que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto se va a cumplir tal y como está escrita. Amén. Estas palabras las expresaron, hermanos, gente negativa, gente que está ahí, que está negando el poder y la eficacia de Dios. Pero hay personajes también, hermanos, que han asegurado. Por ejemplo, Abraham Lincoln declaró, la escritura es el mejor don de Dios. Así dijo Abraham Lincoln en cierta oportunidad. Lord Bacon dijo, no, en ninguna época del mundo se ha encontrado una ley que haya favorecido tanto al hombre como la palabra de Dios, como las sagradas escrituras. Napoleón mismo habló y declaró, libro único donde el espíritu haya belleza moral antes desconocida, ¿quién sino Dios pudo producir este libro ideal y de perfección, este libro? Domingo Faustino Sarmiento, un educador, un presidente argentino, al mismo tiempo dijo, la lectura bíblica echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Con todo esto, hermanos, quiere decir que este libro tiene poder, porque aquí se encuentra la palabra del Señor. Amén. Y nosotros, hermanos, estamos apoyados en ella. Amén. Este libro es el libro primitivo, dice por aquí, una lectura que leí, padre de todos los libros. Es el padre de todos los libros. Qué bonito, mis hermanos, cuando nosotros le damos ese valor a la escritura. Y que no solamente le damos el valor, sino que practicamos lo que aquí está. Y es para nosotros este privilegio. Quiero contarles, hermanos, una pequeña historia para finalizar. Había un anciano, hermanos, que anduvo por años desde su mocedad, dice, desde su juventud, anduvo en alta mar. Él andaba guiando un buque de guerra. Y allí pasó todos sus años. Y esa vida, hermanos, en el mar, por lo que dice la historia, es algo bien tremendo, es un desafío andar en el agua. Si uno con solo que yo fui una vez para los tiempos de que pasó el Mish, me parece, ya habían pasado unas cuantas semanas y fui aquí por fui a la Herradura o no me acuerdo cómo se llama, pero la isla donde fui se llamaba El Chingo.
Me invitó una amiga que había venido a Estados Unidos y me dijo que era bonito ir en lancha a la isla, y yo pues quería experimentar algo nuevo que no había experimentado nunca, y estaba ansiosa. Y nos fuimos en la lancha, hermanos, que cabían como unos 10 personas, y bueno, solo llevaba el salvavidas el hombre, el que va guiando esa cosa, que va con el motor, y los demás no llevamos nada. Y si pasaba algo, ¿y qué íbamos a hacer? No, dijo el hombre, como yo puedo nadar, dijo, hay uno por uno, iba a meter otra vez si se daba vuelta. Entonces íbamos riéndonos en la lancha, y ya de repente yo ya solo veía agua, no veía monte aquí, no veía monte allá, y aquella lancha con todo. Y como había pasado el Mish, habían árboles debajo, árboles secos y árboles verdes. Y el hombre conocía el camino, pero no sabía que íbamos a encontrar ahí. Y cuando íbamos en eso, de un solo chocó la lancha, casi que nos caemos, gracias a Dios que no nos caímos, y se apagó. Y quedamos en medio del agua ahí, no se veía una isla ni la otra, y ahí hay un montón de islas. Hermanos, yo estaba pálida, quería llorar, ¿verdad? O yo creo que lloré allí, que ya me iba a ahogar ahí, y no había quien pedir auxilio, no había teléfono, ahí el hombre no llevaba nada, solo sus salvavidas. Es que fue algo terrible, hermano, porque si es que ya casi nos salíamos de esa cosa, y el palo ahí estaba una punta como el iceberg del Titanic. Hermanos, qué terrible. Y bueno, el hombre arregló, apartaron el palo, se nos hizo como 2 horas el trayecto para llegar a la isla que íbamos. Entonces, hermanos, andar en una cosa de esa, dice mi amiga, a ver cuándo voy otra vez a El Salvador y vamos al Chingome. Dios guarde, le digo yo, no quiero ni ver una lancha. No, yo no voy al mar, porque también me encontré allí a los terremotos del 2001, ¿sí? Me encontré en el agua. No, yo estaba en la orilla, sino mis hijos y mi esposo, y fue algo terrible. Entonces yo le tengo miedo al agua y andar en esas lanchas. A mí que me inviten ahí a la laguna, que vaya, yo no quiero que me inviten. Muchas gracias, pero no. Pero hermanos, este anciano se mantuvo por años, toda su vida prácticamente, quizás de chiquito lo llevaba el padre y se quedó él y fue capitán porque había desafiado el mar y por años había estado ahí. Y aquel hombre, como en ese ambiente tan feo de sol, de lluvia y de tantos desafíos en el mar, se había hecho de un carácter terrible, se había hecho de un carácter feo. Ni con los compañeros que había vivido por años había hecho una amistad tan cercana, sino más bien el hombre estaba amargado. Y aunque le hablara del evangelio, y había una persona encargada, que siempre hay, Dios pone allí la palabra por si se mueren algunos allí, ¿verdad? En el tiempo que andan sobre el mar, y había un hombre que le hablaba del evangelio, y ni eso quería, él no quería nada. Si él hasta se había hecho ateo, no creía ni en Dios, aquel hombre no tenía una buena amistad con las personas. Pero se llegó el tiempo que el hombre pues hizo anciano, ¿verdad? Y tenía que estar en otro lugar, ya no podía hacerle de capitán ahí. Y dice que se fue llevado a un lugar donde están los señores, ¿verdad? Todos los viejos, allí había un lugar de refugio donde habían soldados y donde habían muchos marineros también, como él, que ya cumplieron su tiempo, pues ahí está ese lugar donde se van a hospedar. Y allí pueden descansar. Aquel hombre estaba en ese lugar, y este hombre que andaba siempre hablándoles de la palabra de Dios, una persona encargada, pues ahí dice que era un capellán, que son de esas personas que se encargan en andar hablándoles, ¿verdad? De la palabra de Dios a otros. Dice de que este hombre se interesó en él, y cuando ya se ubicaron, dice que pasa a este hombre y le dice, mira, le dice, yo te invito a que leas la palabra de Dios, a que leas la escritura. Y dice que le llevó un tomo de la palabra, se lo entregó y le dijo que lo leyera. Y este hombre, así malicioso, lo vio, ¿verdad? Porque como a él no le gustaba. Mira, le dice, comienza a leer el libro de San Juan. Y todo lo que ahí no te parezca, porque él, como había desafiado el mar, se le habían presentado muchos obstáculos, por eso se había vuelto rudo. Y entonces él pensaba que como que sabía todo, como que él lo sabía hacer todo. Entonces, pero por eso la palabra la veía de menos a estos que se entretienen en eso tan insignificante, en leer la palabra, sin saber lo que hay adentro. Y entonces dice que la agarró, ¿verdad? Así, y pensó en sus adentros, poco que lea, y le voy a subrayar muchas cosas ahí, muchos pasajes para que vea, pues que él todo lo puede, vea que todo lo sabe, y ya le voy a, lo dejó, ¿verdad? Y se fue el hombre. Cada día pasaba y le decía, capitán,
¿cómo va con la lectura? Y solo lo veía y se reía. Me imagino que algo burlón. Pasaba otro día y le decía, capitán, ¿cómo va con la lectura? El hombre se reía maliciosamente. Pasó una semana y este hombre capellán dijo, hoy me voy a sentar a platicar con él. Hoy le voy a hablar directamente, ya que el hombre pues estaba ahí, que pues no era tan fuerte como antes y podía salirle con una voz fuerte, tenía que escucharle. Dijo, esta vez voy a platicar con él. A la semana llega a donde estaba, a su lugar donde reposo, llega y le dice, capitán, ¿cómo va con la lectura? ¿Ya subrayó muchos pasajes? Y no hubo respuesta. El anciano había muerto y había dejado el tomo de la palabra del Señor a un costado. Y lo había dejado así, como está, lo había dejado. Y aquel hombre agarró la escritura y empezó a buscar donde le había dicho en el libro de San Juan. Comience por el libro de San Juan a leer y subraye todo lo que no le parezca. Y comenzó a buscar y se pregunta, ¿y dónde están las rayas? ¿Y dónde están las rayas? Porque no había nada subrayado en los primeros capítulos. Pero cuando llegó al capítulo número 3, estaba bien subrayado el versículo 16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo estaba bien subrayado. Allí el hombre, el anciano, no caminó mucho, no se extendió mucho, solo los primeros 3 capítulos, y encontró algo muy importante, encontró algo muy especial que llenó su vida, que llenó su corazón. Dios hizo una obra porque este libro tiene poder, porque la escritura tiene poder, porque este libro es el libro poderoso de Dios, porque es la verdadera palabra de Dios. Y sabe que no llega hasta ahí. Dice que en este margen que ustedes ven en su Biblia, en ese margen había escrito con mano temblorosa y había puesto: eché mi ancla en puerto seguro. Gracias a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Aleluya. Es que la palabra del Señor tiene poder para transformar la vida del hombre, aunque sea tan incrédulo, aunque sea tan duro. Pero cuando llevamos la palabra del Señor, hace una obra en la vida del hombre, porque nosotros podemos dar testimonio de ello, que Él ha transformado nuestras vidas, que esta palabra hizo una obra en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Damos la honra y la gloria al Señor. Aleluya. No tengo nada para dar anuncios. No hay. Hasta el jueves. Bueno, damos gracias al Señor. Mis hermanas, me olvidaba de que yo tengo que hacer la oración para despedirnos. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga por haber venido a este culto. Al principio habían poquitos, pero gracias a Dios que el Señor pudo traer a varios y hemos escuchado en la palabra del Señor, ¿verdad? De este libro tan precioso que nos ayuda siempre y nos motiva a que nosotros podamos escudriñarla más. Amén. Póngase de pie para que se relaje un poquito y hacemos una oración para que el Señor pues nos bendiga de regreso a casa. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, queremos agradecerte por este hermoso privilegio que nos has concedido. La honra y la gloria es para ti, mi Señor. Gracias porque cada uno de los hermanos se esforzaron para venir, Señor, a este lugar y adorar tu nombre. Gracias porque nos has permitido también escuchar este consejo de la palabra. Señor, permite que no seamos esos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de esta palabra, Señor, que podamos ponerla en práctica, que desde ahora podamos sentir en que tenemos que leer esta palabra con el corazón, ponerle más empeño, Señor, y de esa manera nuestra vida será bendecida. Padre bueno, gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Queremos poner en tus manos a aquellos hermanos que están quebrantados de salud. Todavía hay unos, Señor, allí que todavía están en cama, Señor, están adoleciendo de algo, pero
Pero te pedimos por ellos, Señor, que en tu grande misericordia tú puedas obrar, tú puedas llegar, puedas consolar, puedas dar confianza, llevar una doble porción de fe en cada uno de estos hermanos para que tengan esa fe, esa esperanza, esa confianza en ti, Señor. Tú puedes darles salud, Señor, de acuerdo a tu misericordia. En el nombre de Jesús pedimos también, Señor, que al despedirnos de este lugar, tu ángel nos acompañe y nos permita regresar con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.